Muy bien, hermanos y hermanas, inclinemos nuestras cabezas para pedir la guía de Dios. Padre amoroso que estás en el cielo, queremos honrar tu nombre una vez más. Ya hemos cantado, ya hemos escuchado cantar y ahora, Señor, abrimos nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas la obra que tú sabes hacer, la obra que solo tú puedes hacer. Prepara nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento para que tu palabra al caer en buena tierra dé fruto y ese fruto traiga vida eterna. Tú eres grandioso, oh Dios, todopoderoso, supremo, pero al mismo tiempo eres un Padre lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia. Esta mañana nos reunimos aquí, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu soberanía y también tu ternura. Por eso te suplicamos que hables a través de un instrumento humano, que la palabra que se escuche no sea la del hombre, sino la tuya, revelada con claridad, con poder, con vida. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, estamos llegando al final de una semana llena de bendiciones. Qué semana hermosa nos ha regalado el Señor. Dios ha sido bueno, muy bueno en cada lugar por donde hemos pasado. La gente tiene hambre de la palabra. Anhelan escuchar sobre Jesús. Anoche, hermanos, Jesús llenó estadios y arenas. Sí, no fue el predicador, no fue el programa, fue Jesús. El único que puede llenar el corazón vacío y sentimos un poco de tristeza, hermanos, porque allá afuera hay personas sufriendo, personas que no pudieron entrar, que no lograron llegar al lugar más concurrido de Trujillo. Sí, hay procesiones, hay partidos de fútbol, pero anoche en el estadio ya no cabía nadie más. Estaba lleno, completamente lleno. Y lo más conmovedor, escucha esto, fue que en el momento del llamado todos avanzaron. Todos creyeron en Jesús, confiaron en Él y de repente comprendieron la belleza del Evangelio. ¡Qué maravilla! Se rindieron a Jesucristo. Y esta vez, hermanos, no fue diferente a las anteriores. Miren cómo está la iglesia hoy. Está llena. Y yo sé porque el Espíritu de Dios lo ha preparado. Así que aquí hay personas que están estudiando la Biblia, que están empezando a entender el Evangelio. Algunas incluso, cuando se hizo el llamado, se bautizaron porque ya habían estudiado la Biblia antes. Pero otros que están aquí esta mañana, responderán al llamado de Dios, aunque todavía no puedan bautizarse porque recién están comenzando su camino de fe. Están dando los primeros pasos, apenas están aprendiendo. Por eso, querido, mi mensaje de hoy no puede ser complicado. No, tiene que ser claro, sencillo, directo, porque aquí hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero también hay otros que no saben nada. Y yo tengo que esforzarme, tengo que predicar de tal manera que el más joven en la fe pueda entender, ser alimentado y crecer. Así que ahora vamos a entrar al pasaje bíblico. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que el texto se muestre en la pantalla y solo voy a leer el versículo 27. Luego les contaré el contexto para que podamos entender el mensaje completo. Leamos. El carcelero se despertó,
vio las puertas de la prisión abiertas, sacó su espada para suicidarse, pensando que los presos habían escapado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué circunstancias pasó esto? Ahora les voy a contar el contexto general. Pablo estaba en una ciudad llamada Tróade y una noche tuvo un sueño. Un ángel en forma de visión se le apareció y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba a punto de regresar, ya tenía planes, pero al recibir ese llamado espiritual, no lo dudó, obedeció. Fue a la ciudad de Neápolis, lo que hoy conocemos como el puerto de Kavala, y desde allí caminó unos 25 kilómetros hasta llegar a Filipos. Y déjenme decirles, Dios fue muy bueno con Pablo y con Silas en esa ciudad. Pero escuchen esto, en Filipos había una joven, una muchacha poseída por un demonio. Tenía la capacidad de profetizar y la gente estaba asombrada. Incluso personas inteligentes, astutas, codiciosas, vieron en ella una oportunidad. Prácticamente la convirtieron en esclava. Usaban su don para ganar dinero. El dinero que recogían por las profecías no era para ella, era para ellos. Ella solo era un instrumento más, una víctima más. Y lo peor es que esta muchacha comenzó a molestar a los apóstoles. No lo hacía con insultos, no, sino con halagos, con palabras aparentemente buenas, pero inspiradas por el enemigo. Y aquí quiero detenerme un momento, querido, porque tengo que decirte algo muy importante. El poder de Dios es inmenso, pero no ignores esto. El enemigo también es real. No es un mito, no es una idea simbólica, no es una metáfora. El demonio existe. Es una persona, fue un ángel especial. Un ángel especial. Pero se rebeló, eligió su propio camino egoísta, se apartó de Dios y no lo hizo solo, engañó a 1/3 de los ángeles del cielo. ¿Y hoy qué hacen esos ángeles caídos? Se disfrazan, sí querido, se disfrazan de objetos voladores no identificados. Se disfrazan de almas en pena, de personas maldecidas, de espíritus errantes, de lo que tú quieras creer, porque su objetivo es uno: engañar. Vienen a seducir, vienen a confundir, vienen a apartarte del camino de Dios. Por eso te digo, no juegues con el enemigo. Ten cuidado. No lo tomes a la ligera. Yo le tengo un poco de respeto, no reverencia, no, pero sí temor. Porque sé con quién estoy tratando. No entres imprudentemente en el terreno del enemigo. No creas que puedes enfrentarlo solo, porque sin Cristo estás perdido. Pero por otro lado, querido, no lo olvides nunca. Tu Dios es todopoderoso. Y si estás en sus manos, el enemigo no puede tocarte. No temas cruzar un cementerio a medianoche. No temas a los muertos. Teme a los vivos, porque los muertos descansan. Sus cuerpos están en la tierra y el alma ha regresado a Dios. No hay almas castigadas. No hay fantasmas vengativos. No hay demonios caminando en forma de seres humanos fallecidos. Todo eso es mentira. Es un engaño espiritual que el diablo usa para seducir, para mentir, para desviar la vida de muchas personas inocentes. Ahora, volvamos a la historia
En aquel momento, esa joven, poseída por el enemigo, interrumpía el ministerio de Pablo y Silas. Pero escucha bien, por el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta muchacha. Aleluya. Y al ser liberada, perdió la capacidad de adivinar. Ya no servía como instrumento para quienes ganaban dinero con su dolor. Y entonces aquellos hombres, movidos por la codicia y el orgullo herido, se enfurecieron. Fueron con las autoridades y denunciaron a Pablo y Silas, levantando muchas acusaciones falsas contra ellos. El resultado, los encarcelaron por predicar el evangelio. Y no los llevaron a cualquier celda, no. Los pusieron en la celda más profunda, amarrados con grilletes de hierro. El carcelero recibió una advertencia. Si uno de ellos escapa, pagarás caro. Y allí estaban, hermanos. Les doy el contexto, era medianoche. Pablo y Silas tenían la espalda sangrando. ¿Por qué? Porque antes de ser encarcelados los habían azotado. Estaban heridos, adoloridos, humillados. Mucho dolor. Y aquí quiero decirte algo. Mientras vivamos en este mundo como peregrinos, nuestra espalda muchas veces sangrará, no porque hayamos hecho algo malo, sino precisamente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, querido, muchas veces vas a sufrir no por tu rebeldía, sino por tu fidelidad. Y déjame añadir algo más. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, cuando decides bautizarte, entregar tu vida, despertarás la ira del enemigo. Por eso hoy escúchame bien a todos los que están próximos a bautizarse. Les digo con amor, prepárense mentalmente. No será fácil, pero no están solos. Cristo irá delante de ustedes. Porque si tú piensas que la vida del creyente es un mar de rosas, todo tranquilo, sin luchas, sin lágrimas, querido, déjame decirte con mucho cariño, no tienes una visión correcta del Evangelio. Cuando tú te rindes a Jesús, no significa que todo será fácil, pero significa que no estarás solo nunca más. Tendrás a un Dios todopoderoso a tu lado, tendrás miles de ángeles protegiéndote, guiándote, fortaleciéndote, pero el enemigo también vendrá. Vendrá con fuerza, con todo su odio, para resistirte. Sí, querido, prepárate, porque puede ser así. Ahora te pregunto, ¿por qué encarcelaron a Pablo y a Silas? ¿Fue porque robaron? ¿Fue porque hicieron algo malo? No. Los encarcelaron porque predicaban el evangelio, porque hacían la voluntad de Dios, porque expulsaron un demonio en el nombre de Cristo. Esa fue su culpa y allí estaban a medianoche con la espalda sangrando, los músculos adoloridos, encadenados, y sin embargo seguían cantando himnos a Dios. ¡Qué escena gloriosa! ¡Qué lección para nosotros! Estaban en la noche con la espalda herida, pero cantaban. Y aquí hay una verdad que no puedes olvidar. En este camino por el desierto de la vida, tú no estás inmune al dolor. El dolor vendrá porque vivimos en un mundo roto, lleno de injusticia y sufrimiento. El dolor muchas veces es inevitable, pero escucha esto. El sufrimiento, ese sufrir que te ahoga el alma, no siempre es inevitable. El sufrimiento es una elección. ¿Sabes qué es sufrir? Es darle vueltas y vueltas al dolor. Es masticarlo una y otra vez. Es acariciarlo, retenerlo, no soltarlo.
Y tú me puedes preguntar, pastor, ¿qué hago si mi esposa ha muerto? Si mis hijos descansan en la tumba, si tengo cáncer, si he perdido mi trabajo, ¿debo alegrarme? No, querido. No tienes que alegrarte por lo que te pasó, pero tampoco puedes quedarte viviendo en ese recuerdo todo el tiempo. No puedes quedarte atrapado en la tragedia, porque entonces el sufrimiento te destruye desde adentro. Levanta los ojos al cielo, querido. Clama a Dios. Esté herido, aunque tu espalda esté sangrando, canta. Eso fue lo que hizo Pablo. Porque si estás herido y solo te quejas, sufrirás más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Por eso Pablo y Silas cantaban himnos. Y escúchame con atención. Cuando tú, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cuando cantas himnos a su nombre, ocurre un milagro. Sí, querido, porque Dios se alegra con la alabanza de sus hijos. Se alegra con ese perfume, con ese aroma, con ese canto, aunque esté mezclado con lágrimas. Si tú, aún sufriendo, levantas tus manos al cielo y le dices, Señor, me duele, no quiero sufrir, pero si el dolor ha llegado a mi vida, ayúdame a alabarte en medio de este dolor. Entonces, querido, verás un milagro, porque Dios no permanece inmóvil. No se queda con los brazos cruzados. Él es un Dios que vela, que observa, que conoce cada detalle de tu vida. Nada, absolutamente nada está oculto para Él. Tal vez la tragedia que estás viviendo la guardas en silencio, nadie sabe. Pero Dios sí sabe, Él lo sabe todo. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, entre lágrimas, y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Si tienes que arrodillarte con el corazón quebrado, hazlo, pero adora. Alaba el nombre de Dios porque Él te ama profundamente. Y si ha permitido que el dolor llegue a tu vida, escúchame bien, no es por crueldad, no es por descuido, es porque tiene un propósito, una razón que hoy no entiendes, pero que un día entenderás. Dios te ama y te está preparando, te está madurando, está forjando en ti algo que el cielo celebrará por la eternidad. Aprendimos en la lección del sábado una imagen muy interesante, la imagen del niño que deja el pecho. ¿Quién sufre más cuando un bebé es destetado, la madre o el niño? Querido, claro que el bebé quiere mamar. Desde que nació, ha estado allí, junto al pecho de la madre, y ahora de pronto se le dice, ya no más. Pero la madre sabe que ha llegado el momento. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, porque no se puede mamar para siempre. En algún momento hay que destetar. La madre lo entiende, pero el niño no. El niño no comprende, solo sabe llorar. Ahora pregunto otra vez, ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Lo creo aunque soy hombre. Nunca he sido madre, pero la madre me entiende. La madre sufre profundamente al ver llorar a su hijo, pero sabe que debe llorar porque ese llanto es parte del crecimiento. Querido, ese es Dios. ¿Tú crees que Dios no se entristece cuando tú sufres? ¿Crees que a Él le da igual? No te equivoques. Dios no quiere tu sufrimiento. Si pudiera, te ayudaría de inmediato. Y muchas veces lo hace. Pero otras veces
permite que el dolor permanezca un poco más porque es necesario. Porque ese sufrimiento te está formando, te está moldeando. Es fuego, pero es fuego refinador. El oro solo se convierte en oro puro cuando pasa por el fuego. Y tú, querido Hijo de Dios, estás siendo trabajado, moldeado, purificado. Porque lo que Dios quiere hacer en ti es eterno, no es momentáneo, no es superficial. Él quiere que llegues al cielo brillando como el oro puro. Tú eres oro. Sí, querido, tú eres oro. Pero como todo oro, necesita ser purificado. Y la herramienta que Dios usa para eso es el sufrimiento. Ahora, aclaremos algo. El sufrimiento no lo crea Dios. El diablo es el que trae sufrimiento. El dolor nace en la mente por obra del enemigo, porque este mundo está contaminado por el pecado. Pero como estamos en este mundo, como el dolor llegará inevitablemente, entonces Dios lo transforma, lo toma como una herramienta, un instrumento para ayudarte a crecer. ¿Sabes? Esa noche Pablo y Silas estaban en la cárcel y mientras cantaban ocurrió un milagro. Un terremoto sacudió el lugar, las paredes comenzaron a temblar, algunas partes de la prisión se derrumbaron, las puertas se abrieron y el carcelero, ese hombre que tenía la responsabilidad de vigilar a los prisioneros, despertó de su sueño sobresaltado. Y lo primero que pensó fue, se han escapado, estoy perdido. Si se han escapado, me matarán. No hay salvación para mí. La única solución es la muerte. Y entonces tomó la espada, iba a quitarse la vida. Pero justo en ese momento escuchó una voz desde el fondo de la cárcel. Era Pablo. Y le dijo, no te hagas daño, aquí estamos, nadie se ha escapado. Qué escena tan poderosa, qué mensaje tan profundo. Querido, ahora quiero que volvamos a leer el texto inicial, porque hay algunas verdades espirituales que no podemos pasar por alto. La Biblia dice, cuando el carcelero despertó, escucha eso, despertó. ¿Qué significa eso? Era medianoche, el terremoto lo despertó. Pero aquí hay algo más profundo. Algún día toda la humanidad deberá despertar. Sí, querido, despertar del sueño espiritual, despertar de la indiferencia, del materialismo, del pecado, del orgullo, del vacío. Y cuando ese despertar llegue, muchos pensarán, estoy perdido, no hay salida, no hay solución para mí. Pero la voz de Dios, como aquella noche, volverá a decirte, no te hagas daño, aquí estoy, yo no me he ido, no te he dejado solo. Despertar, ¿para qué? Para reconocer, para tomar conciencia de la realidad. Porque, querido, a veces caminas al borde de un abismo y no lo sabes. Estás a punto de autodestruirte, estás avanzando por un camino que te mata poco a poco. Es el camino hacia la muerte, pero como estás dormido espiritualmente, no lo reconoces. Por eso, en esta vida tienes que despertar. Y cuando finalmente despertamos, cuando la vida nos sacude, cuando Dios permite un terremoto emocional, familiar, físico, es entonces que adquirimos conciencia de la realidad. Vemos lo que antes no veíamos. Entendemos lo que antes ignorábamos. Ahora bien, si en ese despertar no tienes a Jesús, si no sabes que Él está allí,
entonces lo que ves puede ser devastador, porque la verdad, la realidad puede doler. Y ahí está el carcelero, despertó, ve la puerta abierta de la prisión. Ya no está dormido, ya ve, ya comprende. Y cuando vio la puerta abierta, su primer impulso fue sacar la espada para suicidarse. Y eso, querido, es exactamente lo que le pasa a muchas personas hoy. Cuando finalmente despiertan, se dan cuenta del caos que han dejado atrás. Destruyeron su hogar, perdieron su trabajo, arruinaron su cuerpo, están al borde del abismo y sienten que ya no hay salida. Tal vez vivieron muchos años lejos de Dios y ahora el cuerpo está enfermo, el alma vacía y la conciencia despierta, pero les grita: demasiado tarde, ya no hay solución. Y entonces piensan: me quitaré la vida, acabaré con todo. Oh, querido, a veces la vida nos despierta con sacudidas, con terremotos, y cuando despertamos vemos nuestra realidad, y muchas veces esa realidad es triste, es dura, es pesada. Y si no tienes a Jesús, el primer pensamiento es ese: la muerte es la única salida. Pero ahora mira lo que dice el pasaje. La Biblia dice que el carcelero pensaba que los presos se habían escapado y por eso quiso suicidarse. Pero, ¿qué dice el siguiente versículo? Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Justo cuando estás por rendirte, Él levanta su voz. Justo cuando crees que todo está perdido, Dios grita desde la oscuridad: no te hagas daño, estoy aquí. En el versículo 28, Pablo grita a gran voz. Y yo estoy seguro, querido, que no fue un grito superficial. Fue un clamor desde lo más profundo de su corazón. Fue un grito que brotó del alma con urgencia, con compasión. Y aquí hay algo hermoso que podemos aprender. ¿Recuerdas el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis? Ese ángel que aparece en el cielo gritando con voz fuerte, con voz poderosa. Pues aquí Pablo también está gritando con voz fuerte. ¿Y por qué? Porque ve a un hombre, a un ser humano que está a punto de suicidarse. Oh, queridos amigos, en este mundo hay tantos que están igual. Gente que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir. Gente que piensa que la única salida es hundirse en el alcohol, en las drogas, en el libertinaje o en el suicidio. Están al borde del abismo y nadie les ha gritado aún con voz fuerte: no te hagas daño, entra. Dios te ama. Todavía hay esperanza. Y aquí es donde entramos tú y yo. Tú y yo somos los Pablo y Silas de hoy. Somos los representantes de ese ángel tercero que debe proclamar con fuerza, con sinceridad, con urgencia el evangelio eterno. Porque hay miles que están muriendo lentamente. Esta semana, querido, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Miles de personas se han entregado a Jesús. Miles que antes no querían saber nada de la fe, que vivían alejadas de Dios y hoy han escuchado la voz de Jesús, clara, tierna, poderosa, diciendo: Hijo, te amo. Y han venido, se han rendido, han dicho: Señor, aquí estoy. Ahora sigamos leyendo el pasaje. Dice el texto
que el carcelero, al oír la voz de Pablo, pidió luz. Pidió luz. Y esto es una historia, sí, pero es más que una historia, es una lección espiritual. Pidió luz porque en ese momento todo estaba oscuro. Y así está el corazón de muchos hoy, sumido en la oscuridad, confundido, sin dirección. Pero cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas la voz del Evangelio, lo primero que haces es pedir lo que más necesitas, luz. Él escuchó la voz y quiso comprobar si los presos seguían allí. Por eso pidió luz. Pero escúchame, querido, no estoy forzando el pasaje si te digo que cuando un pecador despierta, cuando a través de la predicación clara del Evangelio abre los ojos, inmediatamente reconoce que necesita luz, porque sin luz estamos perdidos. Sin luz tropezamos. Sin luz no sabemos por dónde caminar. ¿Y cuál es esa luz? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara que alumbra mis pasos es la antorcha que ilumina en la oscuridad. Leya. Por eso no estoy exagerando el sentido del pasaje. Aunque el texto es histórico, extraemos de él una enseñanza espiritual profunda. El carcelero pidió luz y entró corriendo. Estaba desesperado. Y al ver que los presos todavía estaban allí, temblando, se arrodilló a los pies de Pablo y Silas. ¡Qué escena tan conmovedora! El hombre que antes los vigilaba, ahora está a sus pies, temblando, buscando salvación, y entonces lo saca fuera y hace la pregunta más importante de su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ah, querido, qué pregunta, qué confesión, qué momento sagrado. El hecho de que el carcelero pregunte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es evidencia de que él sabía que estaba perdido. Él despertó, sus ojos espirituales fueron abiertos, recibió la luz y ahora su corazón también está siendo iluminado. Y su primera reacción no fue justificar sus errores ni culpar a otros. Su primera reacción fue buscar salvación, porque en ese momento él entendió, yo estoy desorientado, yo estoy vacío, yo no tengo lo que estos hombres tienen. Mira la diferencia. Él estaba a punto de suicidarse, pero Pablo y Silas con la espalda sangrando cantaban. Él estaba desesperado, pero ellos alababan. Él estaba perdido, pero ellos estaban llenos de esperanza. Y entonces el carcelero entendió. Yo necesito eso. Yo quiero eso. Yo quiero ser salvo. Entonces seguramente el carcelero pensó, ¿por qué ellos pueden cantar en medio del dolor y yo con solo un pequeño terremoto ya quiero suicidarme? Querido, ahí está la diferencia. Él reconoció que los discípulos, los apóstoles tenían algo que él no tenía y eso lo quebrantó por dentro. Y ahora miremos, hermanos, la responsabilidad que Dios nos da al caminar por esta vida. Porque tú y yo no estamos aquí solo para existir, estamos aquí para reflejar la gloria de Dios. La gente, al mirarte, al oírte hablar, al observar cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo enfrentas las pruebas, debe notar que hay algo distinto en ti. No algo humano, no algo tuyo, sino algo divino, algo que viene de Dios.
El carácter de Jesús debe reflejarse en tu vida de tal manera que tú mismo seas el evangelio, que lo vivas, que camines como Cristo caminó, que cuando la gente te vea, se acerque y te diga, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres diferente? ¿Cómo puedes tener paz en medio del dolor? Porque la manera más poderosa de predicar el evangelio es vivirlo. Queridos hermanos, volvamos ahora a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta muestra que el carcelero es consciente de que está perdido, pero también revela otra cosa. Él no sabe cómo ser salvo. Por eso pregunta, por eso clama. Y aquí quiero recordarles algo muy interesante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, contó 3 parábolas maravillosas. Una de ellas fue la parábola del dracma perdido. Esa moneda representa a toda la humanidad, un objeto de valor pero perdido. Y lo más interesante es que la moneda ni siquiera se da cuenta de que está perdida, porque es un objeto, no tiene conciencia, no puede clamar, no puede pedir ayuda. Y eso representa a muchas personas hoy, están perdidas, pero ni siquiera lo saben. Luego Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Y ahí, querido, el mensaje cambia, porque la oveja sí tiene conciencia, sí sabe que está perdida, ha despertado, y aunque no sabe cómo regresar al redil, balando, llorando, gimiendo, clama por ayuda, y el pastor va en su búsqueda. Así como el carcelero despertó, pidió luz, se arrodilló y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sus ojos se abren y reconocen que están perdidos. Desean ser salvos, claman por una salida, pero no saben cómo, no saben a dónde ir. Son como aquella anciana que al darse cuenta de que estaba perdida, corría desesperada de un lado a otro, gritando, buscando una salida. Ella sabía que estaba perdida, sí, pero no sabía qué camino la llevaría de vuelta a casa. Y hoy hay muchas personas en este mundo exactamente igual. Están conscientes de su estado de perdición. Desean hacer cualquier cosa para ser salvas, pero no conocen la palabra de Dios. No conocen el evangelio. No saben que Jesús ya abrió el camino, que la puerta está abierta, que no hace falta sangrar para ser aceptado. Una vez, querido, fui a un país europeo, a Portugal, y visité el famoso santuario de Fátima. Y vi con mis propios ojos algo que nunca olvidaré. Personas caminando de rodillas, arrodillándose desde kilómetros atrás, avanzaban paso a paso, con esfuerzo, con lágrimas, con fe. Sus rodillas sangraban. Algunos se ataban un paño para cubrirse, pero la sangre traspasaba la tela y dejaba manchas oscuras, manchas de dolor sobre el camino de piedra. Y cuando llegaban al santuario, muchos lloraban, cantaban, suplicaban a Dios, levantaban sus manos, imploraban misericordia. Y, querido, eso me conmovió profundamente. Sentí un nudo en el alma, dolor en el corazón, porque esas personas eran sinceras, tan sinceras como yo, tan sinceras como tú. Solo que hay una diferencia. Nosotros hemos recibido el privilegio, la bendición inmensa de conocer la palabra de Dios.
Sabemos que la salvación no se alcanza con rodillas rotas, ni con dolor físico, ni con penitencias humanas, sino por gracia, por medio de la fe. Mientras ellos caminan sangrando, nosotros caminamos confiando. Ellos intentan alcanzar el perdón a través del sacrificio y el sufrimiento, pero nosotros lo recibimos como un regalo inmerecido por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y cuando veo eso, yo pienso, Señor, qué privilegio nos has dado. Qué responsabilidad tenemos con los que aún no saben. ¿Cómo no vamos a compartir esta luz con el mundo? ¿Cómo no vamos a gritar como Pablo con voz fuerte, no te hagas daño, Jesús ya pagó el precio? Pero Jesús también contó la historia del hijo pródigo. Ese hijo, él sabía que estaba perdido. No era ignorancia, sabía que su vida se había desviado, sabía que su corazón estaba lejos del Padre, y lo más impresionante es que también conocía el camino de regreso. Lo conocía, pero le faltaba una cosa, la decisión. Y hoy, querido amigo, querida amiga, hay muchas personas, muchísimas, especialmente ahora, que el evangelio se predica por radio, por televisión, por internet, que escuchan el mensaje, entienden que están perdidas, incluso comprenden el plan maravilloso de la salvación, pero aún les falta la decisión. No es mañana, no es después, no es el próximo año, ni cuando te jubiles. No. No es cuando termines la universidad, ni cuando te cases, ni cuando tengas hijos. No esperes ese momento. Es ahora, deben tomar la decisión. Hoy es el día del evangelio. Hoy es el día de la salvación. No dejes que el enemigo te engañe con la idea de que hay tiempo. No hay tiempo. La eternidad puede comenzar esta misma noche para ti. Y mira, esto, incluso el tema de la salvación puede ser usado, ¿sí? Puede ser usado por el enemigo, puede ser distorsionado. ¿Recuerdas al centurión que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y observa bien, Jesús, perdón, los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar, dejar las drogas, dejar el alcohol para ser salvo. No, querido, no le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo, porque la salvación no se compra con obras. Es un regalo de amor. Ahora, escucha esto con atención. El creyente, sí, claro, su vida está relacionada con guardar el día de reposo. Por supuesto que si eres un hijo de Dios no vas a contaminar tu cuerpo con drogas, con alcohol, con cosas que destruyen tu vida, porque cuando Cristo entra en tu corazón, transforma todo. Pero entiéndelo bien, la salvación no depende de esas cosas. Sin embargo, muchos hoy, tristemente, siguen pensando que tienen que portarse bien para ser salvos. Y eso no es el evangelio. El evangelio no es haz cosas para merecer. El evangelio es Él ya lo hizo todo por ti. Cree y vive. La respuesta de los apóstoles fue muy sencilla, profundamente sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, solo cree, confía, depende, descansa, porque la salvación no es complicada, no es un camino lleno de requisitos humanos, es un regalo divino.
Pero, ¿sabes? El enemigo es astuto. Puede venir a tentarte, a engañarte, a susurrarte que aunque la salvación es por gracia, tú igual tienes que hacer algo para merecerla, que tienes que ayudar a la gracia. Y eso es una mentira completa, una mentira sofisticada, religiosa, pero mentira al fin. Y muchas veces, querido, querida, caemos fácilmente en esa trampa. Empezamos a pensar, tengo que portarme bien para que Dios me ame. Tengo que hacer esto o lo otro para que Él me acepte. Pero no es así. Ahora, escucha esto. Cuando el enemigo ve que no puede atraparte con la idea de las obras, entonces te lleva al otro extremo. Te hace creer que como ya fuiste salvado por gracia, entonces ya no necesitas obedecer. No necesitas preocuparte por la ley de Dios. No necesitas guardar el día de reposo. No necesitas cuidar tu cuerpo, tu salud. Ya fuiste salvo, ¿no? Mentira. Otra mentira más, pero ahora del lado opuesto. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue muy claro cuando escribió a los Efesios. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Y por qué lo dijo? Porque nadie escucha bien, nadie puede pensar que ayudó a Jesús a salvarse a sí mismo. No se puede. Tú y yo no podemos hacer nada, no somos nada. Nuestras buenas obras sin Cristo son como un trapo sucio, como basura. No valen nada delante del trono de Dios. Pero, escucha esto con esperanza. Somos salvos por gracia, solo por gracia. Y esa gracia no solo perdona, también transforma. Sí, querido, sí, querida, la gracia transforma. Cuando Jesús te perdona, al mismo tiempo te cambia, te limpia, te hace nuevo, te hace una nueva creación en Cristo, para que ahora vivas de otra manera, para que ahora ya no camines como un mendigo espiritual, sino como un príncipe del reino, como un hijo del rey. Ya no eres esclavo, eres libre. Ya no vives en las sombras, ahora caminas en luz. Caminarás por los caminos de Dios, porque ahora su Espíritu vive en ti. Harás la voluntad de Dios, no para ganar puntos para la salvación, no. La harás porque ya has sido salvo por la gracia maravillosa de Cristo. Por eso Pablo, ese gran apóstol del Evangelio, dice con claridad, no somos salvos por obras. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se atribuya méritos. Somos salvos solo por la gracia de Cristo. Pero escucha bien lo que Pablo añade después. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira qué hermoso. Las buenas obras no son el camino a la salvación, son el resultado de la salvación. No son la raíz, son el fruto de una vida transformada por el amor de Dios. Querido, querida, si tú has nacido de nuevo, si has sido alcanzado por la gracia de Cristo, entonces las buenas obras brotarán naturalmente, como brotan las flores en primavera. No porque tienes que hacerlo, sino porque tu corazón ya no puede vivir igual. Y ahora quiero que reflexionemos en el mensaje profundo de Juan 3:16. Pero permíteme comenzar desde la raíz, desde Génesis, porque todo el plan de salvación está unido. Desde el principio, Dios ha estado llamando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha esto, amó al mundo, no solo unos pocos, amó a toda la humanidad,
Dios te ama a ti, seas quien seas, seas bueno o malo, estés limpio o sucio, estés en la cima de la vida o completamente hundido en las dificultades. Dios te ama, Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y ahora Él viene para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, querido, el amor de Dios es para todos, pero la salvación es para quienes creen. No puedes decir simplemente Dios es amor, es misericordia y va a salvar a todos. No, el amor está disponible para todos, pero la salvación es para el que responde a ese amor, para el que cree. Por eso la Biblia es un libro que llama desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios está llamando. Ven, 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 ven. ¿Y por qué llama tanto? Porque si te vas, si decides cerrar tu corazón, te perderás. Por eso Él toca la puerta de tu corazón. Él no empuja, Él no irrumpe. Él toca con amor y te invita. Y yo siempre lo digo, con todo mi corazón, cuánto te ama Dios. Cuánto te ama. Mira, yo predico, confieso, proclamo y no dejo de repetirlo. Pero no puedo explicarlo del todo. No tengo palabras. Es demasiado grande. Es demasiado profundo. Un día en la meseta de Puno, en Perú, un hombre se me acercó. Tenía una botella de alcohol en la mano, estaba borracho y con lágrimas en los ojos me dijo: Pastor, yo sé que Dios puede amar a todos, pero no a mí. Yo no valgo nada y nadie. Oh, querido, querida, ¿te has sentido así alguna vez? Soy un hombre malvado, me dijo. Lo he perdido todo en el alcohol. He gastado todo mi dinero. Golpeo a mi esposa y a mis hijos. Pastor, no valgo nada. ¿Cómo puede Dios amarme? Y yo te digo hoy, querido, querida, no me preguntes cómo Dios puede amarte, porque tampoco yo sé cómo puede amarme a mí. Solo sé que Él me ama y ese amor, ese amor me ha sostenido, ese amor me ha levantado, ese amor me impulsa cada día, ese amor me transforma, ese amor me ayuda a seguir, aunque muchas veces no tenga fuerzas. Su amor no cambia y no importa quién seas, no importa cómo vivas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cómo hayas vivido hasta hoy. Entonces, ¿qué debe hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora, querido, vamos a leer el pasaje bíblico que nos lleva al final de este mensaje. Mira qué historia más poderosa. Hechos, capítulo 16, versículo 30. El carcelero llevó a Pablo y a Silas fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31 dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu familia. Luego les predicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y esa misma noche él lavó sus heridas y fue bautizado con toda su familia. Qué final tan feliz. Y sabes, yo también tengo un sueño, el mismo que tú, el de un día llegar al reino de los cielos, de entrar por esas puertas de perla y caminar por esas calles de oro, y cuando esté allí me acercaré a un ángel y le diré: ¿puedes mostrarme la casa del carcelero de Filipos?
y estoy seguro de que me mirará y me dirá, claro, está por allá, al final de aquella calle de cristal, y yo iré. Iré con alegría, iré con emoción, me acercaré y tocaré la puerta. Y cuando Él salga, le diré simplemente, solo quería abrazarte, porque tu historia me inspiró, porque tu decisión salvó a tu familia, porque tu fe quedó escrita en la palabra de Dios para siempre. ¿Puedes contarme lo que pasó esa noche allá en Filipos? ¿Puedes contarme cómo fue que despertaste y viste que las paredes se habían caído, que las puertas estaban abiertas? ¿Qué tocó tu corazón en ese momento? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que todo había terminado y que querías acabar con tu vida? Estoy seguro de que en la eternidad tendremos todo el tiempo para que me cuentes esa historia. Y cuando lo hagas, yo te diré, ¿sabes? Yo no te conozco en persona, solo he leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado sobre ti en muchos lugares del mundo, en iglesias, en estadios, en plazas, en campos abiertos. Y te contaré que al final de cada una de esas predicaciones invitaba a la gente a entregar su vida a Cristo. Y cientos de personas venían, se levantaban, lloraban, decidían. Y todo eso por tu testimonio. No tienes idea cuántas vidas tu historia ha ayudado en todo el mundo. Oh querido, cuánto te ama Dios. Y ahora tu oportunidad ha llegado. Sí, la tuya. Ven a Jesús. Muchos de ustedes ya han tomado su decisión. Ya han estudiado la palabra de Dios. Ya se han preparado para el bautismo. Pero quizás tú estás en una encrucijada. Estás ahí pensando, dudando, escuchando esa voz interior. Y sí, esa voz es del Espíritu Santo. Está tocando la puerta de tu corazón y te dice, bautízate, entrégate. Es tu momento. Ahora, hay otros que recién están comenzando. Están descubriendo la palabra de Dios, todavía no entienden todo y claro, todavía no se bautizan porque primero deben aprender, deben crecer y eso está bien. Jesús también camina con ellos. ¿Recuerdas el pasaje? Pablo predicó la palabra del Señor y él y toda su familia fueron bautizados esa misma noche. Ahora voy a invitar a la niña que va a cantar y mientras ella canta, te hago un llamado especial. Si tú quieres decirle a Jesús, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero bautizarme, quiero comenzar un nuevo camino contigo, quiero aprender más de ti, entonces levántate. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Quién es el primero? Mira, allí hay alguien que camina con fe. Bendito sea Dios. Por favor, canta y deja que el Espíritu Santo te guíe mientras ella canta. Responde al llamado del cielo. Decidieron bautizarse junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Repito, algunos hermanos y hermanas hoy están listos para el bautismo. Ahora, hay quienes tal vez no necesitaron mucho tiempo de estudio, pero igual tomaron la decisión. Y qué hermosa decisión. Doy gracias a Dios por su valentía, por haberse levantado y venir aquí delante de todos para decir, quiero entregar mi vida a Jesús. Él
Querido, querida, algún día todos tendremos que tomar esta decisión. Yo ya la tomé hace años y no me arrepiento. He tenido el privilegio de ver a miles de personas en distintos rincones del mundo entregarse a Cristo en el bautismo y jamás he visto a uno solo arrepentido. A veces ni siquiera hablo el idioma de esas personas y ellos no hablan el mío. Pero, ¿sabe qué? Los ojos no mienten. En sus ojos se ve la paz, la alegría, el gozo de haber rendido su vida a Jesús. Que Dios les bendiga abundantemente y que sean muy felices en esta nueva vida cristiana que están comenzando. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, abre ahora las ventanas del cielo y derrama sobre estos hijos tuyos una lluvia abundante de gracia. Limpia sus vidas, Señor. Purifica sus corazones. Recibe sus mentes, sus cuerpos, sus sueños. Todo lo que hoy colocan en tu altar como un sacrificio vivo, Señor, acompáñalos cada día. Mientras estudian tu palabra, mientras se preparan con amor para el santo bautismo y manténlos firmes siempre en tu amor. Y un día, cuando Cristo regrese en gloria, concédenos la alegría de vernos todos en el reino de los cielos. Pero mientras ese día llega, fortalécelos. Sostén su fe para que no desfallezcan. Protégelos del mal. Cuídalos con ternura. Y bendice sus manos, Señor, para que todo lo que toquen sea bendito también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente, hermanos y hermanas. Reciban un abrazo fraternal. Hola, querido amigo, queridos hermanos. Esta semana, Dios ha hecho maravillas. Muchas parejas se han reconciliado, se han abrazado en amor. Familias que estaban tambaleándose, hoy caminan tomadas de la mano. El perdón ha entrado en el hogar, las disculpas han sanado heridas profundas y lo más hermoso, los hijos se han acercado a sus padres, los han abrazado y han dicho, papá, mamá, he tomado caminos equivocados, perdóname. Ayúdame a caminar con Jesús. Qué maravilla, queridos. Porque cuando Jesús entra en la vida, suceden milagros. Cuando Jesús entra en el corazón, no deja todo como está. Él transforma. Y la salvación no es solo que Dios te diga, hijo amado, te perdono. La salvación implica transformación, implica una nueva vida. Por eso el viejo hombre muere y el hombre nuevo se levanta para caminar en los caminos de Dios. En todas estas noches hemos visto la mano de Dios. Dios ha hecho maravillas y yo me siento muy alegre, muy agradecido con el cielo. ¿Saben? Un gran predicador, un profesor sabio me dijo un día, Alejandro, cuando un predicador predica, el que más se beneficia no es el oyente, es el predicador. Y tenía razón, porque nadie puede predicar con pasión si ese mensaje no ha tocado primero su propio corazón. Si no ha conmovido su propia alma, eso me pasa a mí cada día cuando reviso los mensajes que voy a presentar, cuando abro mi corazón a Dios, cuando me siento delante de su palabra, cuando reflexiono, medito, oro, cuando ajusto los últimos detalles, porque estos mensajes han sido preparados con oración desde hace tiempo, siento que Dios me habla, siento su voz en mi corazón.
siento que incluso en mis momentos más oscuros no estoy solo. Tengo a un Dios todopoderoso a mi lado. Y por eso muchas veces me emociono al predicar. Porque lo que digo no es teoría, no es solo conocimiento, es experiencia, es vida. El mensaje no solo sale de mi mente, vive en mi corazón